Muy buenas noches, mi querida gente latinoamericana. Regresamos nuevamente a la Radio Voz Latina en Roma, con nuevos invitados, con nuevas novedades, con nuevas actividades. Buenas noches, Gaetano, ¿cómo te encuentras? Sabemos que tenemos aquí también un invitado. Buonasera a tutti, sto bene, sto bene, oggi abbiamo cambiato stiamo trasmettendo di venerdì non di sabato, un orario penso che sia più comodo alle ragazze che ci ascoltano. Sì, oggi abbiamo un ospite giovanissimo ma già laureato in economia, che è boliviano, Ariel, ci parlerà appunto della situazione economica in Bolivia. E lui appunto ha studiato qui a Roma alla Sapienza e niente, oggi parleremo un po' di economia, tema a me sconosciuto. Ariel, buonasera, come stai? Buonasera, buenas noches, muchas gracias por el invito y nada, les agradezco. Ariel, es un gusto tenerte en la radio. Sabemos que vienes de Cochabamba y vienes muy joven aquí. Háblanos un poco de esto. ¿A qué edad llegaste aquí en Italia? Llegué en el 2004 cuando tenía prácticamente aquí hice 16 años. 16 años. Llegué en septiembre y a octubre hice 16. Y pues nada. ¿Cómo fue el ingreso, ingresar al colegio, a la nueva... al nuevo mundo europeo? ¿Cómo te...? Debo decir que ha sido bastante duro al inicio porque me recuerdo aquellas veces, sí, como yo no sabía hablar nada de italiano, entonces fue mi mamá que se fue a las escuelas a preguntar, incluso no sabía que aquí era muy diverso, ¿no? Porque en Bolivia tenemos un solo tipo de escuela, ¿no? En cambio aquí hay diversos tipos de escuelas, ¿no? Hay el liceo, el técnico, el profesional, hasta el artístico, ¿no? Entonces fue un poco difícil e incluso pues perdí un año porque estuve un año sin hacer nada junto a mi hermano y porque no nos quisieron inscribir, nos dijeron que no podíamos inscribirnos y teníamos que esperar los certificados, todo con las traducciones en italiano y todo, ¿no? Bueno, al final después tarde lo supimos que en realidad ellos no podían decirnos que no porque siendo menores de edad pues era obligatorio, ¿no? No nos podían negar el estudio, ¿no? Entonces eso no lo sabíamos y perdimos un año. Digamos que me podía laurear más antes, eso es verdad. Sabemos también que te trajo tu mami, ella es del Beni, tiene su papá que es de Cochabamba y ahí hay una diferencia porque el Beni es un lugar caliente, donde la gente es muy calurosa, simpática y la parte de Cochabamba la gente es muy cordial y se come bastante bien. Hay una diversidad pequeña de cultura en este aspecto. Sí, es verdad, aunque si en realidad no la he sentido porque, no sé, mi mamá vino a vivir a Cochabamba hace bastantes años y después yo, por ejemplo, el Beni no tengo la fortuna de conocerla, pero espero algún día conocerla. Luego supimos que llegas aquí a Italia y te pones a estudiar. Hiciste un curso técnico profesional en contabilidad y programación. Estudiaste en la Universidad La Sapienza. Sí, es verdad. Entonces no era un liceo, era lo que aquí llaman técnico profesional, ¿no? Entonces ahí incluso yo a punto no sabía ni siquiera, es interesante que no sabía qué tipo de escuela pero era la única escuela que entonces pues me dijo que ahí entra, ¿no? Pero antes me hicieron un examen, me dijeron, porque si cómo está la evaluación, ¿no? Yo tenía que hacer el tercero medio que sería en Bolivia y el equivalente aquí sería tercero superior. Pero ellos al ver que yo no hablaba italiano y pues hacía dificultad, ¿no? Pensaban que no iba a poder seguir las lecciones y me querían hacer ingresar al primero de superior. Entonces significaría haber perdido 2 años más el año que no me inscribieron el primer año, pues hubieran sido 3, ¿no?
y pues me hicieron hacer un examen. Tuve como creo, después de que me dieron, sí, más o menos unos 7 meses para hacer el examen, y menos mal lo pasé. El examen era de contabilidad, leyes italianas y de italiano, naturalmente. Contabilidad, una materia bastante difícil. Sí, yo no tenía de verdad no tenía ni idea de lo que era la contabilidad. La conocí aquí y más o menos, porque también con los términos que utilizaban acá, tipo la rateización y esas cosas, no me encontraba muy bien, pero al final me la pasaba en la biblioteca, leyendo en la casa, porque sabía que si no, por ejemplo, un particular era que si no pasaba el examen, pues yo me regresaba a Bolivia, porque no quería perder tantos años de escuela, ¿no? Luego supimos que también te fuiste a Londres por 10 meses a estudiar inglés. Ah, sí, Tienes una carta que describe que tuviste Tengo este curso. la certificación. Una certificación. Sí. Muy bien. Sí, fue una experiencia interesante, a decir verdad. En realidad el objetivo era inscribirme a un curso de maestría en Londres, pero el problema era que si como no tengo la ciudadanía italiana, entonces el acceso es un poquito más restringido y las pruebas que hay que hacer son mayores, aparte de la certificación. Entonces tuve que estudiar para la certificación, y después que la conseguí, no contaba con un factor que en Londres cada año su economía, digamos, se ajusta y los precios aumentan, ¿no? Entonces, a menos que haya deflación, ¿no? Pero no era el caso de Londres en este caso. Entonces logré obtener una bolsa de estudio, una beca en español, del 50% del costo, que eran de 12.000. Pero después, mientras conseguía la certificación, pues mi beca saltó y ya no pude quedarme en Londres, ¿no? Entonces, por cuestiones de destino, tuve que regresar a Roma. Muy bien. No solamente te dedicaste porque ahora tienes la lengua del español, italiano, inglés. Falo portugués también. Y portugués. Muy bien. Y incluso también tenemos la información que tienes proyectos aquí. Ah, sí, eso es algo interesante. Participo varios, pues sí, como tengo el tiempo más o menos, porque ya la maestría ya la estoy por terminar. Entonces, con unos amigos, junto con mi hermano, fundamos una sociedad. Sería un e-commerce, se llama dixart.com. Entonces es una startup, participamos a un proyecto regional de aquí en Lazio, y pues tuvimos la fortuna, ¿no?, de ser meritables y ganamos una cifra de 30.000 euros para poder iniciar esta sociedad, y estamos en eso. Bravo. Entonces visiten dixart.com y si quieren comprar algo, pues nos ayudan. Perfecto. Vamos a pasar a un tema bastante delicado más adelante. Aquí toda la gente que nos está escuchando, Ariel es de Bolivia, lo queremos recalcar. Es muy joven, que vino acá a Italia, un mundo muy diverso para él, que con el pasar del tiempo se ha esmerado a salir adelante, y hasta ahora ha logrado bastantes cambiamientos y bastantes éxitos. Yo también quiero dar el espacio a Gaetano, porque es el programa tanto como en español y en italiano, Intercultura, y queremos hablar también de este tema, que hoy tuvimos una presencia en el Congreso hablando de la inmigración intercultural, y hablaremos también de este aspecto con Ariel. A ti, Gaetano. Sì, allora diciamo che oggi il tema, parliamo di economia. Sei stato a Londra e subito ti voglio chiedere una cosa. L'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, secondo te è una scelta giusta? Come dire, cittadino adesso che risiede in Italia, lo faresti anche tu, oppure perché poi si è visto che la sterlina ha avuto un crollo incredibile?
Hablo en español, siempre ¿verdad? en español, ok. sí. Mira, a lo que yo he estado, cuando he estado en Londres, ¿no? Muchos ingleses ya no estaban muy contentos de estar en Europa, más que todo por el hecho de que tenían mucha inmigración, ¿no? Eso a un cierto punto les ha iniciado a molestar, ¿no? Pero más allá de todo eso, ellos de todas maneras se sentía mucho el clima de que se sentían europeos, ¿no? Certo. Entonces el único problema era que un poco la inmigración, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba allá era recientemente que incluso Rumanía había entrado ya a la Unión Europea, ¿no? Sí. Entonces ellos podían ir con más libertad. Y estaba viendo una migración bastante fuerte de personas de Rumanía. Eso, y el otro tema que se sentía bastante era el hecho de que muchos italianos o españoles llegaban y pues tenían acceso, por ejemplo, a algunas ayudas estatales, por ejemplo, ¿no? Porque ya te pagan cuando, por ejemplo, llegas, tienes un trabajo o no tienes el trabajo y tienes ciudadanía europea, ¿no? Pues puedes acceder a ciertos tipos de ayuda, ¿no? Y esas ayudas pues también están pesando sobre la economía inglesa. Más allá de todo eso, puede ser económicamente que de aquí a pongamos unos 5 o 6 años, la economía, porque ahorita en el breve periodo efectivamente van a sufrir pérdidas. Todo va a depender de cuánto sea, por ejemplo, la Unión Europea agresivo, entre comillas, con Inglaterra, porque obviamente una salida después ellos tienen que volver a ver todos sus tratados, qué es las cosas que van a cambiar. Efectivamente puede pasar dos cosas: o no pasa nada, entonces ellos afrontan una pérdida económica por unos años y después la economía inglesa de todas maneras es fuerte, especialmente en la parte del sector de los servicios financieros. La piazza tiene la principal plaza económica, entonces su economía podría volver de todas maneras a estar en positivo. Qual è la differenza economica rispetto a un paese che sta dentro e fuori l'Unione? Prácticamente los reportes que tendría Inglaterra con la Unión Europea, porque si como antes había totalmente libre comercio, ¿no? Sea de personas, sea de ciudadanos europeos, que económicamente, ahora se van a empezar a volver a ver todos esos acuerdos y ver, porque obviamente cambia. Una cosa es que tú estés dentro y decir somos todos iguales, con el comercio no hay costos de transferencia y todo, ¿no? Otra cosa es que no eres parte, entonces tenemos que volver a ver todos nuestros acuerdos y ver qué cosa puedes comerciar conmigo Europa y qué cosa no, ¿no? Entonces la economía europea puede que se empiece a blindar sobre ciertos acuerdos económicos con la Inglaterra, y eso obviamente va de todas maneras a causar daños económicos en Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, a este punto tendría que hacer o mejorar sus acuerdos con Europa, obviamente a un cierto costo, o buscar nuevos mercados. Más o menos eso es lo que cambiaría. La Svizzera pure è stato un paese da sempre è stato un paese neutrale nelle guerre, insomma, i furbacchioni degli svizzeri. Sí, pero Svizzera, por ejemplo, tiene una economía diversa, o sea, el mercado interno de Svizzera es un poquito más estable, ¿no? Entonces ellos juntan mucho su economía interna, aparte que no son muchos también, y a la economía prácticamente de los servicios financieros. Pues todos saben que en Svizzera hasta poco tiempo atrás, entonces todavía había el secreto bancario, ahora ya no hay, pero poco a poco porque Europa ha presionado bastante y últimamente las cuentas se tienen que hacer saber. Dicen que aunque sí, poco a poco, todavía no es al 100%, o sea, los bancos svizzerios no son al 100% transparentes, pero se están adecuando. Entonces, es una economía un poco más pequeña, es un mercado interno más controlado, ¿no? Entonces, de todas maneras, Svizzera, a comparación de Inglaterra, por ejemplo,
no le cambia prácticamente nada, ¿no? Entonces vive tranquillamente con la parte financiera y con el mercado interno. C'è un suo mercato a parte, insomma, la Svizzera. Sì, È lei che fa il mercato in Europa. Ah, bene. Senti, invece l'economia nel Sud America com'è? Cioè che c'è molta differenza rispetto all'Europa oppure sì, diciamo sì. che tipo di economia è in quella Bueno, latinoamericana? sabemos que en Latinoamérica prácticamente casi todos los países son economías extractivistas, ¿no? Entonces se basan prácticamente sobre sus materias primas, ¿no? Obviamente en este momento, digamos que en Latinoamérica hay dos polos, digamos, se ha dividido, ¿no? Entre aquellos de la derecha, de la izquierda, ¿no? Quindi politicamente intendi? Exacto, pero también esta división política influye naturalmente en la estructura económica del país. Un ejemplo podría ser en Bolivia y el Perú. Bolivia no entra al 100%. Por ejemplo, podemos meter un ejemplo al Tratado de Libre Comercio del Pacto Atlántico, ¿no? Sí. ¿No? Entonces Perú entra, Perú, Chile, Colombia, ¿no? Bolivia no, ni Venezuela ni Ecuador, ¿no? Entonces esta apertura de libre comercio naturalmente genera una fuerte entrada en el breve periodo y evidentemente Bolivia no puede exportar ciertas cosas, ¿no? Pero a mi aviso, por ejemplo, y al aviso técnico, puntar cuando una economía pequeña punta al libre comercio, es como, para evitar palabras técnicas, es como jugar a un partido de básquet, ¿no? Pero con tu equipo de enanos. Entonces sería imposible ir a la NBA, ¿no? Con un equipo de enanos, ¿no? Entonces en realidad sales perdiendo. O sea, hay que saber cuándo competir y cuándo no, ¿no? E la scelta secondo te di non entrare in questo mercato libero quale potrebbe essere? È una questione puramente politica, ideologica o ci sono altre motivazioni dietro? Económicamente yo creo que la elección ha sido el hecho de que tienes que proteger el mercado, porque si bien Bolivia ahorita está yendo adelante muy fuertemente, es también debido al mercado interno. Entonces, si Bolivia se abre, va a pasar prácticamente eso. Es como te decía, es como jugar a básquet con un partido, con tu escuadra, tu equipo de enanos. Imagínate, para hablar en modo que todos entiendan, tú conoces la leche Pil, ¿verdad? Pil es un producto boliviano, ¿no? Sí. Ahora imagínate que si se abren al comercio exterior fuertemente, como lo está haciendo en este momento, por ejemplo, otros países como Perú, Colombia, ¿no? Entonces imagínate, ahorita la leche Pil no sé cuánto cuesta, pero imagínate que llega este producto y te cuesta menos. O sea, tú ya no vas a consumir la leche Pil, ¿no? Entonces el peligro es que te mata la industria interna de tu mercado. Entonces imagínate el país cuando ya no, las cosas se están yendo bien, tú estás vendiendo, estás produciendo, ¿no? Y estás iniciando también a producir otras cosas. Pero si a un cierto punto no eliges bien el momento en el cual tú vas a ir a competir con el mundo, ¿no? Entonces el mundo, que tiene más capital, tiene más poder económico y tiene más poder de producción, naturalmente, pues te puede venir y te vende un producto mucho más económico que el tuyo a un mejor precio, ¿no? Entonces eso puede matar la industria interna. Muy bien. Queremos pasar un momento a una nota musicale. Continuamos con la conversazione che si sta ponendo abbastanza interessante. Sì, no, stacchiamo un poco perché poi dopo parleremo strettamente dell'economia in Bolivia. Ariel ci farà una panoramica di quello che è la situazione economica. Quindi adesso sentiremo un brano dei nostri amati La Llave, il gruppo misto tra italiani e latini. El grupo La Llave es una composición de bastantes latinoamericanos que nos donan la salsa al ritmo caluroso del Caraibi. Sì, adesso ascolteremo un loro brano che si chiama Le Seis e poi torneremo con Ariel. A dopo.
6 es la cita, no te olvides de ir pa' bailar la pachanga con Esteri, Fifi. A las 6 te voy a ver, pa' que baile la pachanga, mami. Yo te traigo malanga rica, pa' que goce y como M. A las 6 es la cita, no te olvides de ir pa' bailar la pachanga con Esteri, Fifi. ¡Hop! Cita, no te olvides de ir. Regresamos nuevamente a Voz Latina. Queremos decir a todas las personas que nos están siguiendo, se pueden comunicar con Skype, llamadas, redacción Voz Latina. Las líneas están abiertas, así poder compartir ideas con Ariel acerca de la economía. En este momento él nos hablará de algunos informes que tiene de la actualidad de la economía en Bolivia. Y bueno, le damos todo el micrófono a Ariel para darnos la información que tiene en sus manos. Ok, muchas gracias. Podríamos comenzar prácticamente con la publicación que metí la vez pasada, ¿no? Tengo aquí unos datos que ustedes lo pueden ver. Sería el andamiento de la deuda pública de Bolivia y junto al andamiento del Producto Interno Bruto de Bolivia. Entonces, estos datos van del 2001 a los datos actuales, ¿no? Más precisamente al 2015, naturalmente, porque pues, tenemos que cerrar el 2016 todavía para tener los datos precisos, ¿no? En línea general, la deuda en rapporto al Producto Interno, a todo lo que produce Bolivia, Producto Interno Bruto, ¿no? Pues se ha disminuido bastante, ¿no? Entonces, para un poco, en italiano se dice sfatare el mito, ¿no? Que no me viene en español, pero incluso he escuchado gente que decía que la deuda es el doble y está preocupada, ¿no? Entonces, eso nos podemos ver tranquilamente si ustedes van, y lo informo porque son los datos que uno va a internet, encuentras datos económicos por país, ¿no? O en lo meten en inglés, Economics Data by Country, ¿no? Quindi la fonte è questa. Exacto, ¿no? Este por ejemplo es la fuente del Banco Central de Bolivia, el Banco Mundial y tradingeconomics.com, ¿no? Entonces podemos ver cómo en el 2001 la deuda más o menos amontaba a más del 60%, ¿no? Sobre el
sobre el PBI. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que digamos que a ti te entran 100 euros, ¿no? Y tú de esos 100 euros te prestas 60, ¿no? Entonces tienes más, te estás prestando más de lo que te entra. Al próximo mes tienes que devolver los 60, ¿no? Pero a ti ya no te da para devolver los 60. Entonces te prestas otros 100, otros 60 y con eso pagas tu deuda. Porque prácticamente te entra... Lo que te entra a esos 100, la mitad se te va solamente en deuda, ¿no? Hemos llegado a un cierto punto, por ejemplo, en los años 80, que superábamos lo más de 100 sobre el Producto Interno, ¿no? Entonces esto era bastante preocupante. Entonces, actualmente, al 2016, según los últimos datos, alcanzamos la deuda externa más la deuda interna, alcanza el 39% sobre el PIB. Eso significa que por ejemplo, de cada 100 euros, ¿no? 39 son a préstamo, ¿no? Entonces tenemos prácticamente la deuda bastante controlada. Podemos ver el andamento como ha bajado desde el año 2004. El año 2004 que la deuda era altísima, que llegó prácticamente 2004-2005 llegaba al 80% del PIB. Entonces prácticamente era un riesgo increíble, era un país totalmente riesgoso, ¿no? Desde entonces baja la deuda totalmente, comienzan a pagarse, ¿no? Y actualmente, ya incluso el año pasado alcanzábamos al 33-32%, ¿no? Actualmente hemos tenido un aumento y llegamos al 39% sobre nuestro... Sì, penso che ci sono stati degli investimenti, no, da parte del governo boliviano. Exacto. Entonces, esto naturalmente el aumento es correlado más o menos a lo que está pasando en el mundo en este momento, más que todo al andamiento de los precios del petróleo. Tengo aquí también un gráfico que podemos ver el precio del petróleo. Todos sabemos que ha bajado tantísimo. Sabemos que Bolivia, una de sus principales entradas es a través de la empresa nacionalizada de YPFB, ¿no? El gas, El ¿no? gas, exactamente. Sí. Ahora hacemos también productos licuados, finalmente se está industrializando, ¿no? Felizmente. Y bueno, pues entonces, obviamente para eso hay que tener inversiones. Y en este momento estamos hablando solamente de inversión de deuda externa, o sea, deuda pública, una parte interna y la deuda externa. Pero atención, no quisiera ser malinterpretado, la deuda externa, solamente la deuda externa significa lo que debemos a otros países, ¿no? Es de 19%, ¿no? Porque la interna, lo que el Estado tiene en reporto a las instituciones financieras, a los fondos dentro de nuestro país, ¿no? En cambio, externamente es 19.1%. Entonces, lo repito, 19.1%. Si se ponen a pensar, ¿cuánto es el débito italiano? Enorme. Italia, por ejemplo, tiene un débito de 132% sobre su PIB. Significa que ni siquiera todo lo que produce Italia lograría pagar. Ni siquiera con todo eso lograría pagar el débito. Entonces, por ejemplo, Japón tiene 249% sobre su PIB, ¿no? Su PIB. Pues nada, aquí tenemos algunos datos que muestran quiénes son los países más endeudados del mundo: Japón, Grecia, Eritrea, Líbano, Italia, Portugal, Jamaica, ¿no? Está también España. Jamaica, pure, sí. No me lo aspettavo la Jamaica. Está también España con el 99% de endeudamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos el 39% del total, pero deuda externa es solamente el 19%, ¿no? ¿A quién debemos? Con mucho nos preguntamos, ¿y a quién debemos tanto dinero, no? Muchos dicen a Venezuela, muchos dicen a China, ¿no? Se quejan, ¿no? Sobre estos datos, ¿no? Exactamente. Pero en realidad no. En realidad aquí tenemos un gráfico que muestra prácticamente que lo que debemos, más que todo, debemos al CAF, que sería la Corporación Andina de Fomento. Al CAF es el 30% de nuestro débito externo, lo tiene el CAF, ¿no? Que es la Corporación Andina de Fomento. En cambio, el 27%, la otra buena parte del débito, lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en cambio, la China tiene el 8% de nuestro débito externo.
no es, muchos creen No. que debemos todo a China, ¿no? Entonces no es exactamente así. Venezuela hasta el año pasado, por ejemplo, debíamos, pero ese débito prácticamente se ha extinto. No totalmente, te quedan todavía $800,000 que hay que todavía pagar. Entonces sería el 0,8%, no llega ni al 1%. Y pues bien, sobre esto, aquí está el otro gráfico, nuestro índice de solvencia. Poi, scusami Ariel, poi magari sul sito metteremo, Sì. se ce li puoi fornire, perché Claro, purtroppo cómo no. essendo una radio non riusciamo a farli vedere i tuoi Claro, de grafici. todas maneras ustedes los pueden ver, aquí están, ¿no? Este es nuestro índice de solvencia del país, que indica cuánto el país, por ejemplo, es solvente, ¿no? Entonces puede o no puede pagar toda su deuda, ¿no? Entonces vemos que tenemos índices de bastante solvibilidad, entonces el débito está bastante controlado y mucho mejor que otros países del primer mundo, como llaman, ¿no? Entonces, digamos que sobre eso no tenemos mucho que preocuparnos, digamos. Y más que todo, al ver, porque obviamente uno dice el débito y en qué vendrá, en dónde gastaremos tanta plata, ¿no? Entonces tenemos también los reportes de dónde se gasta la plata, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en infraestructura vial, el 49%, todas las carreteras que se están haciendo en diversas partes del país, ¿no? Entonces, dejo aquí también los reportes de todo. Como pueden ver, aquí tenemos una hoja, ¿no? Donde dice por sector y cuánto se está gastando por cada sector. Obviamente de deuda, lo que estamos en qué va la deuda externa, ¿no? Porque la inversión del Tesoro, el Tesoro Nacional, ¿no? Entonces es otro tipo de inversión, que es más dinero todavía, entonces va a cada tipo de sector. ¿Qué puedo decir? Vemos que se dice que la deuda se duplicaba, pero en cambio no se duplica. Ha aumentado del 2000, que estábamos a 4.000 millones de dólares. Ahora hemos llegado a 6.500, ¿no? Estamos llegando a los 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces de 4 a 7 en realidad ha aumentado, no es que se ha duplicado, ¿no? Casi se podría decir, pero lo que hay que contar en realidad es que si yo debo, por ejemplo, 10 euros, la pregunta es cuánto me está entrando a mí, cuánto yo gano para poder devolver esos 10 euros, ¿no? Entonces a mí me entran 10, o sea, me presto 10, pero me entran 33. Entonces puedo tranquilamente pagar el débito, ¿no? Chiarissimo. Efectivamente es lo que está pasando con Bolivia, porque el Producto Interno, cuánto produce nuestro país en todos estos años, a partir desde el 2000, ¿no? Ha aumentado considerablemente. Obviamente impulsado por el buen andamiento de las materias primas, por el buen andamiento del petróleo, ¿no? Pero más que todo también por el ingreso, porque ¿qué significa? Si tú en los últimos años vendías bien, que te iban bien, vendías bien tus cosas, o sea, en el caso de Bolivia, materias primas, petróleo, ¿no? Gas, el gas también es colegado a los precios del petróleo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desploma el petróleo, ¿no? Entonces, no obstante, la economía de Bolivia sigue creciendo, ¿no? Eso es gracias, de todas maneras, al hecho de que las inversiones han ido a lugares que te producen dinero. O sea, en términos pobres, tú has metido dinero en un lugar que te produce más dinero, ¿no? Entonces, es un investimento. Exacto, es un investimento, ¿no? Entonces, es gracias a eso que logras hacer frente, porque si en realidad hubieran ido a otro lado, no sé, en otro tipo de inversión, ¿no? Entonces no hubieras podido hubiera podido ser una deuda insostenible, ¿no? Actualmente no lo es. Entonces, sobre ese punto de vista, digamos, es una deuda muy sostenible. Secondo te con questo tipo di politica economica che sta facendo la Bolivia, in quanto tempo si potrebbe vedere una svolta proprio economica nei confronti del... Ahora, la svolta económica ya se ha visto en parte con la nacionalización de YPFB. Si tú piensas, por ejemplo, antes de la nacionalización y antes de
de los nuevos decretos, ¿no? El 90%, del 100% de ganancia de que tenía YPFB, ¿no? El 90% iba al exterior. 20, 90, más o menos entre el 10 y el 20% te quedaba. Pero ese 10-20% en realidad lo único que hacía era pagar deudas, ¿no? Teníamos una fuerte deuda con el Fondo Monetario Internacional, mismo Fondo Monetario Internacional que, como ves, hace sus presiones en Grecia, por ejemplo, este último. Pues una de las decisiones fue terminar de pagar el Fondo Monetario Internacional y comenzar otro tipo de contratos, otro tipo de deudas, a cuanto hemos visto, según los datos, ¿no? Y pues este cambio ha generado ingresos fuertes, realmente fuertes, tanto que nos ha llevado, por ejemplo, de los 5.000 millones de dólares que Bolivia producía. Imagínate, Bolivia producía 5.000 y ahora produce 33.000. O sea, es un cambio abismal che Bolivia non lo había visto desde los años de los 80. Chiarissimo. Senti, una spiegazione, perché prima parlavi di persone preoccupate, no, dell'economia politica della Bolivia, e l'analogia col Venezuela, che praticamente ha la stessa matrice politica, ideologica, che è quella al socialismo. Il Venezuela è un po' simile alla Bolivia, nel senso che mentre la Bolivia dovrebbe essere, se non sbaglio, il primo paese esportatore di gas, il Venezuela dovrebbe essere il primo per il petrolio. Esatto. Quindi insomma le risorse ci sono. Eppure il Venezuela ha subito un crollo economico, tutto vediamo insomma tristemente la situazione economica dei venezuelani. E se ci puoi spiegare da cosa è potuto scaturire questo crollo economico, e vista appunto, come dicevo prima, l'analogia politica della stessa matrice socialista, se c'è il rischio che anche la Bolivia possa tracollare in questo, spero di no, in questa crisi. Mientras me hacías la pregunta estaba pensando un modo fácil de explicarlo. Non dovrebbe essere facile. Y me vino en mente prácticamente esto. Imagínate que lo que pasa es que, afortunadamente, al día de hoy la matriz económica de Bolivia es muy diferente económicamente. Obviamente políticamente, ideológicamente sabemos que tiene sus igualdades, ¿no? Pero la matriz económica de Bolivia es muy diferente a la que tiene Venezuela. Si nos ponemos a pensar, Bolivia, por ejemplo, en su pequeño, ¿no?, logra producir bienes y servicios dentro de Bolivia. Decía hace rato, pil, textiles, ¿no?, cosas de comer, ¿no?, modo fácil, logra producir y logra abastecerse, ¿no? Imaginamos solamente el ganado, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Diversamente, pero esto ha estado una matriz económica que se ha ido poco a poco, estaba presente ya antes del gobierno de ahora, ¿no? Estaba en Bolivia, exacto, ya estaba presente, y ahora prácticamente lo que ha hecho es crecer, ¿no? Certo. Diversamente en Venezuela no tenía esa matriz ni siquiera antes del gobierno de Chávez o el gobierno de Maduro de ahora, ¿no? Entonces, en realidad Venezuela importaba todo. Entonces las pequeñas industrias, ¿no?, eran industrias extranjeras que se habían, gracias a la libertad que tenían ahí, ¿no? O sea, en Venezuela hubo un tiempo que había una libertad de economía, ¿no? Y obviamente te abriste, vinieron los grandes, hoy industria interna cero, ¿no? Pero cuando las cosas se pusieron mal, entonces pues se fueron, ¿no? Cuando ellos se fueron, ¿quién produce? Entonces el gobierno dice, ok, soy petrolero, tengo los recursos, importo, ¿no? Entonces ahí ya ha comenzado de años a crearse un círculo vicioso, es decir, comienzo a importar, pero atención, a un cierto punto el petróleo cae, ¿no? El petróleo cae y tú ya tienes que iniciar armas económicas para defenderte de esa caída del petróleo, ¿no? Cosa che non hanno fatto. Lo han hecho, pero el problema es que la devaluación, ¿no? La devaluación de una moneda se hace cuando tú quieres mejorar tu competitividad, ¿no? Al mundo, ¿no? O sea, yo devalúo mi moneda y puedo exportar más, ¿no? Problema, ¿qué cosa voy a exportar si no tengo la industria para exportar, ¿no? Este punto, porque yo exporto, voy al mundo, vendo mis bienes, ¿no? Y gano dólares, ¿no? Dólares que me sirven de todas maneras para alimentar una economía y para importar.
Entonces no tengo dólares para importar, no tengo qué cosa exportar, porque no tengo más que petróleo, ¿no? Pero problema, tengo el petróleo que ahora ya prácticamente del barril de petróleo que se vendía 110, 120, ahora cuesta ¿cuánto? 43. Sí, porque ¿no? está un po' aumentando, pero sí. Exacto, como ven, la matriz económica de Venezuela es muy diversa a la de Bolivia, ¿no? Y no está logrando reaccionar, ¿no? A estos cambios. Y después de la caída de petróleo han sido más evidentes, porque mientras todavía con un petróleo a un buen precio, entonces ellos de todas maneras económicamente podían subsanar el hecho de que no importar, podían seguir exportando, mejor dicho importando, ¿no? Exportando un petróleo a un buen precio. Ahora tienen esos problemas acompañados a otros tipos de problemas, ¿no? Su devaluación. El hecho de que, por ejemplo, una de las cosas que tiene Venezuela, el problema más grande es que ellos efectivamente venden petróleo, ¿no? Sí. Venden gasolina, estas cosas, ¿no? Pero el contrabando ha crecido de manera tanto que, visto que en Venezuela no cuesta nada, ¿no? O sea, prácticamente el contrabando, hay bastante contrabando de Colombia que van a Venezuela, sacan de ahí, la compran ahí y pues la venden en Colombia a 3-4 veces más, ¿no? Entonces, ¿ma parliamo di piccole quantità o...? No, grandes cantidades. Prácticamente se ha convertido en uno de los negocios principales che esiste ahorita. Ma il contrabbando, cioè, giusto per capire, come può avvenire? Cioè, essendo un liquido, cioè, con un camion oppure proprio sì. dalle distribuzioni? Esatto. Praticamente se las ingenian de todas, porque hay un reportaje donde tú puedes ver, ¿no? Si te buscas se llaman Fronteras, ¿no? Lo buscas en YouTube, donde hacen ver cómo hacen pasar los productos de contrabando de Venezuela a Colombia, ¿no? El problema es que, imagínate tú, es que no es tan difícil de imaginarse, porque si tú eres un comerciante, ¿no? En Venezuela, pues a quién se lo vas a vender, lo que tú tienes se lo vas a vender a quien te lo dé más, a un precio más alto, ¿no? Cierto. Pues ¿dónde lo puedo vender más alto? ¿Para qué lo voy a vender en Venezuela, donde ya está todo devaluado, siguen devaluando, ¿no? Porque es una devaluación, les ayuda a ellos a contrastar el precio de competitividad del petróleo mismo. Entonces, ¿dónde voy a vender eso? Pues lo voy a vender a mi vecino, que me va a dar más de lo que me va a dar aquí en este. Entonces está ahí el problema de que no logran ni siquiera encontrar alimentos, ¿no? Porque esos alimentos pues se van a otros lados. Claro. Y el gobierno está tratando de importar, pero de todas maneras tiene esos problemas, porque obviamente para importar necesitas dólares. Certo. Invece paesi come ad esempio l'Ecuador, il Brasile, insomma, che comunque hanno, come dicevamo prima, la stessa radice politica, economica, no? E come sono? Cioè politicamente ed economicamente come stanno? Políticamente no podría decirte, porque no tengo la conciencia suficiente para hablar de la política, digamos, de estos países, pero económicamente sí. Digamos, Ecuador es otro de los países que ha extravolto, digamos, su economía desde la entrada de Correa, técnicamente, ¿no? Con nuevas contrataciones muy similares a las que se ha hecho en Bolivia. Y en línea general lo que ha pasado es eso, prácticamente te apropias de lo que era de sectores económicos estratégicos y comienzas a tener más entradas. Cuestión de que todos lo sabían, pero el problema es que todos tienen miedo. Entonces, muy similar a lo que pasa en España, ¿no? El débito es tan grande, ¿no? Todos quisieran agarrar el débito y decir, ok, mira, hagamos una reestructuración de débito, porque eso existe. La reestructuración de débito, técnicamente se puede ver el débito y ver qué cosa está pasando, ¿no? Porque lo que pasaba por ejemplo, muy interesante lo que pasó en Ecuador, ¿no? Sobre el débito que ellos tenían, se hizo una reestructuración, también se hizo en Bolivia, pero fue más fuerte en Ecuador. Y se dieron cuenta que les estaban cobrando intereses sobre los intereses, o sea, 3 veces. O sea, tú estás pagando, no estás devolviendo tu débito, estás solamente pagando intereses a vida, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta que aquí en Italia eso se llama usura, porque prácticamente tus intereses son tan altos, porque obviamente
las tasas de intereses van al nivel del riesgo, ¿no? Si tú eres un país con un débito tan alto, eres riesgoso, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que tienes un débito alto, eres riesgoso, te sigo prestando plata para pagar tu débito, pero no estás pagando el débito, estás pagando solamente los intereses. Entonces dijeron, ok, aquí basta, ¿no? Digan lo que digan, vamos a reestructurar el débito, ¿no? Se pensaba que no era posible, pero fue, o sea, se ha eliminado de golpe como el 60% del débito, ¿no? Entonces mucho, por ejemplo, con España y otros países, es posible reestructurar il debito. Però purtroppo io penso che questi sono problemi evitabili, nel senso che ovviamente hanno fatto un contratto, cioè spero che ci sia stato scritto, no, il tasso e l'ammortamento, insomma, del debito. Purtroppo a volte Claro, pero cuando haces estos contratos y estás en época, por ejemplo, de dictadura, ¿no? Porque estos son débitos que venían de las épocas de las dictaduras, ¿no? Entonces son contratos sobre contratos sobre contratos que al final problema del futuro y que han tenido ahora, y pues los errores se han visto después, ¿no? Entonces es en ese momento que hay que ir a ver y tratar de solucionar el problema. Cuestión de que generalmente pues en otros países no se hace. Por ejemplo, ¿qué no se hace en España? Porque todos piensan que dicen, ok, si dejamos de pagar el débito, pues el mundo nos va a odiar, nos van a ver mal, ¿no? Es verdad, es verdad técnicamente que si tú dejas de pagar el débito, naturalmente entras en default para a los ojos del exterior, entras en default, como lo que pasó prácticamente en Grecia, ¿no? Sí. Pero en vez de eso, si tú llamas técnicamente a reestructurar el débito, ¿no? Entonces se podría hacer algo más allá de pedir otro débito, como pasó en Grecia. Chiarissimo. Senti, invece parliamo un po' del futuro. Insomma, quali sono le tue aspirazioni, diciamo, professionali? E più che altro dove? Nel senso che visto insomma che hai studiato qui in Italia, hai vissuto un po' a Londra, quindi insomma hai radici latinoamericane e boliviane, cioè la tua carriera dove la vedi nel futuro? In Italia, in Londra, in Svezia, in Giappone, in Bolivia? Donde económicamente haya más posibilidades, la verdad. Entonces, ahorita en este momento tenemos unos proyectos, tenemos la sociedad que hemos fundado, que está aquí. Ripetiamo come... Se llama Dixart.com. non ho capito, come si chiama? Se llama Dixart. Dixart. Exacto, Dixart. Con la D al final. Dixart.com. Prácticamente es un e-commerce, vendemos avillamiento personalizado. Puedes ir ahí, encuentras diseños, ¿no? De diseñadores. Es una especie de social e-commerce, ¿no? Porque hemos hecho un software innovativo dentro del sitio donde el artista carga una imagen. Digo artista porque son los diseñadores, ¿no? Que cargan una imagen y el sitio lo avina prácticamente, ¿no? Lo mete en diversos tipos de productos en modo automático, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos con una beta, ¿no? Donde ya es posible cargar y el sitio te deja vender todos esos diseños y al utente pues le deja ver el diseño, cambiar de color del avillamiento, cosas para los celulares, diversos tipos de cosas, ¿no? Entonces estamos en ese proyecto en este momento. Más adelante, pues no sé, pero la verdad mi vista está más a Latinoamérica en realidad. Pienso que analizando también, viendo la situación europea, ¿no? Italiana, creo que en los países de Latinoamérica pues hay mucha más oportunidad. Sì, chiaramente è un paese che sta, no, in fervore, sta in crescita, quindi insomma è vivo, è un paese molto vivo e non c'è la stagnazione che c'è in Italia. E secondo te mettiamo che non sei italiano, no? Secondo te il paese migliore, è difficile chiederlo a te perché ovviamente sei boliviano, però no, se ti puoi estraniare un attimo. Tecnicamente, se non ti preoccupes. No, però dico, secondo te il paese latinoamericano, se un italiano volessi andare a vivere in Latino America, dal Centro America fino all'Argentina, che paese consiglieresti? Todo depende, porque la pregunta es cuáles son las inspiraciones del italiano que se va allá. Por ejemplo, si es un italiano que simplemente quiere vivir bien,
no Sí, quiere mediamente problemas, mediamente, ¿no? Bajas aspiraciones, digamos, ¿no? Quiere huir del problema de Italia y vivir bien. Entonces te vas a Chile, una economía estable, precios estables, ¿no? Una economía que de todas maneras ya está entre los países primeros, según l'Ocse, ¿no? Molti parlano del Costa Rica, dicono che il Costa Rica è un paese... Costa Rica, te vas a Panamá, ¿no? Economías que ya han llegado a un cierto ciclo, ¿no? Entonces está bien, se vive, se encuentran los productos, por decir el italiano encuentra sus pastas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero si eres un italiano, digamos, que con grandes ambiciones, no quieres una casa, quieres tres, ¿no? Entonces quiere surgir, digamos, económicamente, pues te vas a esos países donde la economía y más que todo el espacio económico es más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, te vas a Bolivia, te vas a Perú, ¿no? Te vas también incluso a Brasil, a Ecuador, ¿no? A Colombia, ¿no? Y encuentras mercados que tú dices, ya hay todo, ¿no? O sea, no es verdad, digamos, una mínima idea que podría ser, ¿tú has visto aquí los carritos, los Enjoy, ¿no? Los carritos de flat, allá no hay. Imagínate que tú vas allá y si tú lo haces, depende en qué país tú vayas, porque eso también importa, ¿no? Tus $10,000, tus 10,000 euros no van a pesar lo mismo en Bolivia que en Perú, ¿no? Entonces, tus 10,000 euros pesan más en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a tu capital, ¿dónde puedes hacerlo ganar más, ¿no? Muchos están apuntando, por ejemplo, a Perú y a Bolivia, porque, por ejemplo, el dólar en Perú está a 3, ¿no? 3 soles es un dólar, ¿no? 6 bolivianos es un dólar, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña imaginación de dónde me voy donde mi euro valga más, ¿no? Certo. Y tenga más posibilidad, ¿no? Mentre adesso forse l'Argentina, no? Visto il crollo che ha avuto il peso Sí, pero si te das cuenta, por ejemplo, te hago un mínimo ejemplo, ¿no? Me voy a hacer un restaurante italiano, la clásica, ¿no? Italiano, voy y hago un restaurante italiano, ¿no? ¿Dónde me voy? ¿En Argentina o en Bolivia? Pues me voy en Bolivia porque ahí me van a comprar más, porque en Argentina ya habrán 100 restaurantes italianos, ¿no? O me voy a Perú o me voy a Ecuador, ¿no? Donde tú vas a hacer la novedad, ¿no? Entonces, sobre eso, por ejemplo, todo depende de qué cosa quieres hacer, ¿no? Certo. Quindi praticamente dipende, insomma, come dicevi tu prima, dalle aspirazioni, da quello che uno... Exacto. Quello che uno vuole En fare. línea general, yo en Bolivia me recuerdo, incluso había una economía que era un poco más baja. Estábamos tranquilos, se vivía bien. Certo. Sí. No, io ci sono stato, quindi posso confermare. No, un'altra domanda, poi dopo passo passo a Susi le domande. Si dice che Disculpa que te corte, más bien aprovechando sobre Sí. eso, podríamos recordemos que por ejemplo en Bolivia, ¿no? El salario mínimo, si te imaginas qué tipo de economía es, voy a Bolivia, soy un italiano, trabajo, ¿no? Por ejemplo, que voy a ir y trabajo para surgir, digamos, ¿no? Recordemos que por ejemplo hasta el año pasado el sueldo mínimo en Bolivia era de 440. Y aparte que desgraciadamente no pueden ver el gráfico, ¿no? Poi lo metteremo. Si lo vemos, por ejemplo, el andamento del gráfico del salario mínimo boliviano se ha disparado increíblemente, ¿no? Questi sono, diciamo, stipendi pubblici, quelli che sono... El salario mínimo nacional, que significa que es el mínimo, eso a ti te pueden pagar, digamos, ¿no? Però negli ambienti pubblici, che ti posso dire, un cameriere... En una empresa también, porque la cosa es que ahora, así como ahora las reglas del trabajo también se están haciendo como en Italia, ¿no? Entonces yo te hago un contrato... Contratti nazionali. Exacto, esos contratos nacionales no pueden ir de menos de 1.440, ¿no? Actualmente, en el 2016, se ha hecho un aumento del 15%, ¿no? Entonces es de 1.600, ¿no? 1.600, no sé, 50 si no me equivoco, ¿no? Está escrito acá. Son 1.656 bolivianos, ¿no? Que si los reportamos, por ejemplo, a la inflación, porque obviamente aquí tienes que tener en cuenta la inflación, ¿no? Cierto. Yo gano más, pero las cosas me cuestan más, ¿no? En realidad ha sido pensado por cuánto hemos visto, ¿no?
Digo hemos porque ese es un jueguito que nosotros hacemos en el departamento de la Sapienza, ¿no? Porque pues a veces nos dan empresas, ¿no? Empresas internacionales y que tienen que decidir en cuál mercado invertir, ¿no? Entonces nosotros estamos constantemente viendo cuáles son los mercados, cómo están yendo las cosas, ¿no? Los índices de riesgo, ¿no? Y todos los indicadores que te hacen decidir dónde ir a invertir, ¿no? Entonces, pero para volver a nosotros, ¿no? 1.656 bolivianos, salario mínimo en Bolivia, que equivale en euros, 220 euros. 220 euros, pues naturalmente. Chiaramente qui in Italia. Exacto, todavía es bajo. Pero estamos viendo que los sueldos se están prácticamente subiendo junto a la economía, pues se están estabilizando y eso va a apartar mucho más inversión. ¿Y qué es lo que está sucediendo, no? Sì, no, ti volevo dire, stavo leggendo che in Bolivia da qui a X anni si prospetta che sia la futura Arabia Saudita del Sud America grazie alle enormi giacimenti di litio che ci sono. Cosa ci puoi ridire al riguardo? Cioè, visto che insomma... Sí, técnicamente te puedo decir que en este momento, por ejemplo, si bien en otros años ya se estuviera vendiendo el litio, seguramente, en este momento veo que pues se ha elegido de no exportar la materia, ¿no? Y hacer una planta pilota que ya está produciendo, ¿no? Pero en baja cantidad, ¿no? Esto porque creo que están teniendo problemas, por ejemplo, en la industrialización, porque nadie le quiere vender la tecnología adapta para hacer las baterías de los celulares que no todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces en este momento está Francia, Corea, que hay estos intercambios, ¿no? De tecnología, pero con una planta de litio pequeña, ¿no? Entonces sería bueno que sigan con esa misma estructura económica de seguir invirtiendo en propio allá en Wayuni, ¿no? Y pues ir mejorando poco a poco. Naturalmente, aunque si tú metes 100.000 millones de dólares, a nada te sirve eso si no mejoras prácticamente la capacidad técnica de los que están ahí, ¿no? Entonces, eso es poco a poco que se está creando. Ci vuole tutto un processo di industrializzazione della... Exacto, menos que no inventen algo de nuevo. Speriamo. y ahí sí nos arruina, porque entonces si nos dicen, tus baterías de litio ya no nos sirven, hemos inventado otra fuente de energía, pero ¿cuánto vale? No. Hasta ahora está prácticamente todo en eso, hasta los nuevos carros que están saliendo pues son a batería de litio. Infatti penso che il freno che c'è stato sulle innovazioni tecnologiche è dovuto soprattutto alle forti pressioni dei petrolieri, insomma, delle 7 sorelle si dice, che insomma hanno frenato appunto quello che era una tecnologia già vecchia di tanti anni. Quindi... Già Tesla lo aveva provato. Certo. Funzionava. Non solo, ci sono tecnologie di auto che vanno ad acqua, insomma, purtroppo ecco, siamo costretti a bruciare petrolio ancora per un po' di tempo. Sì, speriamo por ovviamente ecco, penso che il problema dell'energia, della batteria sia proprio poi dopo il riciclare questo materiale che comunque è inquinante una volta sí, pero sí. Es más fácil reciclar una batería de litio en realidad. Cuanto hemos visto se puede volver a usar, afortunadamente, ¿no? El petróleo una vez que lo quemas pues ya non è come non va nell'aria come la benzina. Esatto. Susi, vuoi fare qualche domanda, Dariel? Sí, tengo un par de preguntas y en este momento quiero entrar a otro tema y hablar acerca de la integración, de la cultura de integración, que me sembra bastante obvio ver la situación como estudiante, como inmigrante y explicarnos, ¿no? Cómo ha estado esto de la situación, cómo piensas en el aspecto de la cittadinanza. Tú que prácticamente viniste muy joven, que no la tienes, pero prácticamente eres italiano, porque te estudiaste un tema bastante abierto en todo aspecto, ¿no? Pero
vives en Italia. Claro, desgraciadamente, y eso también desgraciadamente para Italia, porque si tú te pones a pensar, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos, Inglaterra y estos países pues son entre las potencias del mundo, ¿no? Pues porque saben aprovechar el recurso más importante que cualquier país tiene, y no son los recursos naturales, o sea, es la gente, ¿no? Entonces, Estados Unidos y estos países dan la oportunidad a todos. Incluso a mí, imagínate, porque yo también pensé que era un mito, pero sucedió que no era un mito. Cuando estuve en Inglaterra, fui a una de las sociedades más importantes de Inglaterra y pedí de hablar con alguien que me dé algún consejo, porque yo quisiera trabajar para ellos, ¿no? Lo hice aquí en Roma, y aquí pues nadie me respondió, nadie me dijo, no, usted tiene que sacar una cita y todo eso, ¿no? Pero allá me dijeron, sí, ok, perfecto, si te esperas unos 10 minutos voy a probar, ¿no? Probó y me dijo, en este momento el señor está ocupado. Entonces yo dije, bueno, entonces es la clásica, me voy, ¿no? Y me estaba yendo, y naturalmente me estaba yendo, y me dijo, no, espera, me dijo, en 10 minutos no baja, pero si te esperas una hora, él se libera, ¿no? Y yo dije, ok, perfecto, entonces yo espero todo lo que tengo que esperar, ¿no? Espero ahí, subo y hablo directamente con el jefe de personal que era una empresa de entidades financieras, ¿no? Y me hizo el coloquio, ¿no? O sea, yo hablé con él, en inglés, así, todo eso, y era todavía recién, estaba unos 3 meses, así, había mejorado un poco el inglés, y pues yo me lancé, ¿no? Fui y le dije, veamos, intentamos, ¿no? Y me dijo, perfecto, ¿cuándo puedes iniciar a trabajar? Y yo no lo podía creer, de verdad. Me dijo, yo inicié a trabajar. Sí, no te preocupes, me dijo. Yo sé que no hablas muy bien todavía el inglés, pero necesitamos gente, ¿no? Te voy a meter a un trabajo donde le vas a ayudar a una persona, ¿no? Y te vas a meter a la computadora, pues unos reportes de datos económicos los puedes hacer, ¿no? Y le ayudas, ¿no? Era solamente recolectar información y darlo después a la persona, ¿no? Y yo le dije, lo que pasa es que no tengo documentos. No soy ciudadano italiano, no tengo documentos, ¿no? Pero los puedo hacer, ¿no? Yo puedo ir allá y si tú me das la carta, y me dijo, eso ya es mucho ya para ellos. Entonces yo dije, no, yo quiero así, rápido, ¿no? Entonces, pues perdí la oportunidad por eso, ¿no? No tenía los documentos italianos, ¿no? Pero estando aquí yo veo la misma cosa, o sea, hay tanta gente con tanto talento, ¿no? Y con tanta aspiración de hacer las cosas, incluso nosotros mismos, mira, con la sociedad que hicimos, es una startup, ¿no? Y así como nosotros hay tantísimos, pero pues que ya no prueban porque saben dónde están en Italia, no les dan la oportunidad, ¿no? Entonces es una pérdida realmente de factor humano increíble. Incluso los mismos italianos se están yendo. Entonces, imagínate, Italia tenía 67 millones de personas. Ahora, ¿cuántos tiene? Son 60 millones. La otra parte está ¿dónde? En Londres. O sea, muchos italianos, ya Londres se ha convertido en la meta principal de los italianos y están muchísimos allá. Desgraciadamente no saben utilizar su factor principal a la gente, no como en Estados Unidos, no como en otros países que lo han entendido mucho antes, incluso Alemania. Muy bien. Tengo otra pregunta más que hacerte. Hoy hubo una presentación de un libro, Mohamed, en la cual se habló acerca de la comunicación intercultural, ¿no? Y en ese evento existía una profesora en la cual habló acerca de no etiquetar al inmigrante como una persona extraña, ¿no? Vivimos en un mundo donde somos todos inmigrantes, como al igual que el italiano que emigra en otros países. Pues sí, es verdad, sí. O sea, ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Yo aquí todavía, cuando regresé a Italia, la volví a sentir. Cuando estaba en Londres, no. O sea, allá yo estaba trabajando en una farmacia, ¿no? Hacía limpieza en una farmacia, ¿no? Y el jefe era un señor con el turbante indiano, ¿no? Y era el jefe de los ingleses. Pues porque yo se lo pregunté porque me vino la curiosidad, ¿no? ¿Y tú cómo hiciste, no? Como es que me dijo, es que yo tengo la precisión que los ingleses no tienen. O sea, el indiano tiene la precisión que el inglés no tiene. ¿Cómo es posible? Dije, ¿no? Entonces sí, resulta que
allá tú te metes en competición y lo haces. Aquí, no, aquí en el sentido mejor italiano, mejor aquí, entonces no deja que el motor se mueva, digamos, ¿no? Entonces tú tienes caballos que no están corriendo. Ese es el problema, digamos, y el hecho de que mirarte como extranjero en vez de que mirarte como una amenaza, en vez de mirarte como un recurso para tu país, pues si seguimos así, pues obviamente no se va a mejorar. Muchas gracias, Ariel. Hoy te conocimos un poco más. No, gracias a ustedes por el invito. Como lastimosamente el tiempo se acaba y bueno, yo te quiero agradecer por tu visita, por informarnos más acerca de la economía en Bolivia. Y cuando quieran, cuando quieran. Y esto queremos... Les dejo todos los datos para que ustedes puedan Muchas mostrarlo gracias. cuando quieran. Muchas gracias. Y queremos volverte a invitar más adelante y saber cómo te está yendo con tus nuevos proyectos, y contarnos para ver Perfecto, muchas gracias. la iniciativa y también contagiar a otros jóvenes que están aquí. Ok, muchas gracias y pues les invito también a instrumentiforweb.com, que es otra iniciativa que hacemos nosotros. Hacemos sitios web, aplicaciones, de todo. A quien quiera aprender también, contáctenos, latinoamericanos, y pues se puede. ¿Nos puedes repetir, por favor? Se llama Instrumenti4Web. Es un sitio web donde nosotros damos nuestros servicios. Nosotros hacemos sitios web, aplicaciones, software, ¿no? Para diversos tipos de empresas. Poi lo pubblicheremo sul sito. Io volevo ringraziare Ariel, che è bello vedere un giovane così appassionato, no? E così che gira il mondo e che insomma vede diversi aspetti della vita e anche dell'economia, perché insomma è il suo lavoro. E io lo ringrazio tanto veramente. E niente, l'appuntamento sarà per venerdì prossimo, come ormai sarà solito. E di nuovo grazie Ariel, e speriamo di rivederti qui, magari parlando di altri argomenti e unire l'economia con qualche altra, che ne so, con la cucina. Con la storia. Ci inventeremo qualche cosa. Grazie Ariel, un saluto a tutti, ciao. Un saludo a tutti y buenas noches a toda la gente que nos estuvo escuchando. Con ustedes estuvo Susana Mamani y bye bye.